Bienvenidos a Eco de Dios, nuestra serie acerca de la cautividad del alma, en este caso cómo el alma puede ser cautiva por medio del miedo. Programa número 4, donde vamos a estar hablando sobre los 5 grados del miedo, entendiendo que el primer grado del miedo es el grado de la intimidación. Es decir, que cuando este síntoma, si pudiéramos categorizarlo en esta palabra, se presenta en la vida de una persona frente a alguna circunstancia o situación, está hablando de que es el primer grado para ser introducidos al miedo. Alguien pudiese preguntar, bueno, si yo me encuentro en este grado de intimidación y logro reaccionar, logro ejecutar las estrategias, o puedo salir de allí, puedo salir inmediatamente de allí antes de llegar al último grado que vamos a mencionar en este programa, ¿es posible? Claro que sí. De hecho, yo pudiese decir que si nosotros más bien pudiéramos identificar este tipo de cosas, por eso estamos dando conocimiento de temas como ellos, donde de pronto para la iglesia o a veces en la iglesia no hay el espacio para desarrollarlos. Pero por eso es importante tener este conocimiento y tener esta percepción, porque si logramos a tiempo reaccionar, porque si logramos a tiempo no permitir que nuestra alma sea totalmente cautiva por el miedo, pues creo que estaríamos logrando o evitando más bien muchas cosas. Así que el primer grado es el grado de la intimidación. Número 2, el temor. Es el grado número 2, el temor. Número 3, el terror. Número 4, el horror. Para llegar al grado número 5, el pánico. El pánico es la reacción o el grado más alto de una persona que literalmente, ya vamos a ver brevemente la definición, pero es el grado más alto en el que una persona se puede ver involucrada y que, bueno, allí obviamente las estrategias son diferentes. Vamos entonces a desarrollar o a dar el significado. Primero, la intimidación, que es el primer grado. Es la acción de esclavizar o de crear una proyección en la persona. Aquí sucede por medio de palabras. Aquí sucede por medio de señas de amenaza, pero también por medio de cartas o mensajes, que hoy día se entendería más desde los mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, WhatsApp, todo lo que sea por medio de chats. ¿Cómo así cartas, profeta, mensajes? ¿Ok? Cuando alguien te dice, bueno, necesito hablar contigo, o cuando muchas veces en Facebook te llegan mensajes intimidantes, o ahora mismo con el tema de las transmisiones, de los servicios, hablando aquí en términos ministeriales, cuando una persona empieza a mover sus redes sociales y empieza a grabar, a transmitir sus servicios, y no falta la persona que empiece a escribir, a comentar, y estos comentarios pues se conviertan en algo intimidante, ¿verdad? Entonces son medios por los cuales se puede comenzar la intimidación. Repito, palabras, señas de amenaza, cartas o lo que hoy día llamamos mensajes. Número 2, dijimos que el grado número 2 es el temor. Cuando la intimidación ya pasa a un grado mayor, se llama temor. Y el temor es la imagen ya creada en la persona de acuerdo a lo que se le transmitió. Es decir, es el momento donde esa palabra logró hacer un impacto, logró introducirse en esa persona. Es el momento donde la amenaza que se transmitió llevó a que la persona adquiriera ya un comportamiento o una imagen de esa amenaza, o es ya cuando en el momento de, por medio de un mensaje, la persona empieza a ser introducida en el temor. En el caso de lo que hablábamos en algún momento de Elías, tomando como un ejemplo de la Biblia, él fue intimidado por medio de palabras, pero también por medio de amenazas, pero también por medio de cartas, porque dice que esta mujer envió cartas a personas para que levantaran ayunos en contra del profeta Elías. Cuando la intimidación logró su objetivo,
Entonces es cuando Elías entra en el estado de temor. Lo que esta mujer quería transmitir en él se logra llevándolo a atemorizarlo. Número 3. Después de que el temor evoluciona, se convierte en terror. Y el terror es aquello que le hace creer a la persona que no podrá superar esa situación. Veamos que aquí ya la persona entra en un estado, digámoslo, de incapacidad, donde la persona siente que no va a ser posible salir de esa situación. Lo que llamaríamos, la persona se siente acorralada. Y esto empieza a manifestarse en conductas como que la persona no sale, la persona cambia de número de celular, por ejemplo, la persona ya rompe contacto, comunicación con otras personas, porque ya entra en un estado mental donde piensa que no va a poder superar esa situación. Hablemoslo incluso, mira, esto pasa mucho en temas económicos, específicamente en el área de la deuda, y sobre todo cuando hay personas que se endeudan con lo que llamamos los gota a gota, ¿verdad? Comienza con intimidación, ¿sí? Amenazas, palabras: si usted no me paga, recuerde que tiene plazo hasta tal día. Incluso los bancos, ¿no? Con las llamadas y las llamadas y las llamadas. Ok, empieza a entrar en ese estado de intimidación. Cuando la intimidación logra su cometido, la persona empieza a hacerse una imagen de lo que se le transmitió, es decir, entra en el estado de temor, y después ese temor se convierte en terror cuando la persona piensa que no va a poder pagar esa deuda, cuando la persona cree que ya no va a poder responder, cuando la persona siente que le van a quitar el negocio. De hecho, yo escuchaba estos días en las noticias, porque es algo que está sucediendo ahora más público, ¿no? En cuanto a los negocios, los comerciantes. Un señor manifestaba que le tocó literalmente cerrar el negocio, porque aquí ya vemos como ya no es una intimidación, ya no es un temor, sino ya es el terror de saber que en cualquier momento puede llegar la persona a acabar con su vida, o que puede involucrar a su familia. La persona tuvo que cerrar e irse a vivir a otro lugar, y obviamente esto le paralizó completamente. Hablándolo así, ya hablaríamos de las consecuencias, ¿verdad? De cómo esto afecta completamente en situaciones como estas la vida de una persona. En este caso, en cuanto a la parte económica y otras áreas. Ok, grado número 4. Desde el terror, la persona ingresa al horror. Y el horror es el dominio que se ejerció sobre cada área de la persona, hasta limitarla en su potencial o en la habilidad de reaccionar. Aquí ya es cuando el espíritu de intimidación ha tomado tanta fuerza, tanto poder, que ha logrado dominar. Ya la persona pierde todo dominio de sí mismo y se entrega completamente a esa situación, donde la situación ejerce ese dominio sobre cada área de la persona, su mente, sus sentimientos, todo su potencial y su habilidad para reaccionar. Para llegar al grado número 5, donde es el ambiente del horror. A través del ambiente del horror, es decir, a través del ambiente del horror, la persona avanza hacia el pánico, que es el grado número 5 que mencioné al principio de esta enseñanza. ¿Qué es el pánico? El pánico es la acción de paralizar, de bloquear y confundir completamente a la persona. Por eso decía que es el grado más alto y peligroso cuando se le da ventaja al miedo. Esto es cuando se le da ventaja al miedo, es decir, cuando no reacciona a la intimidación, cuando no reacciona al temor, cuando no reacciona al terror y mucho menos al horror. Ya definitivamente la persona se paraliza, se bloquea, se confunde, no sabe qué hacer. Y esto sucede mucho, digamos, cuando a alguien le van a robar, o sobre todo cuando ha tenido la experiencia de que le roben o que algo le pase en la calle. Ya esta persona, cuando se vuelva a presentar una situación similar, se va a paralizar, no va a saber qué hacer, se va a sentir bloqueado, confundido, es decir, entra en un estado de pánico, y allí es muy peligroso, porque recordemos que ya la persona está bajo el dominio de la situación que está presentando y del espíritu como tal del miedo. De esta manera vamos a entrar a la segunda parte de nuestra enseñanza de hoy, donde vamos
a hablar de los causantes del miedo. En la enseñanza anterior, mi esposo hablaba de algunos tipos de miedo. Quienes no escucharon la enseñanza anterior, les invitamos. Allí puede usted tener esta enseñanza y tener la línea de lo que hemos venido hablando. Pero yo quiero complementar hablando de los causantes del miedo. Entendiendo, número uno, que el causante mayor es el mundo de las tinieblas, es decir, lo oculto. Recordemos que el miedo viene generado de las tinieblas. Las tinieblas, aquí yo quisiera hacer esta analogía rápidamente o esta aclaración. El miedo es muy diferente al temor, porque quien conoce de la palabra diría, bueno, pero la Biblia dice que debemos tener temor del Señor. Temor del Señor. Y aquí estamos viendo que uno de los grados del miedo es el temor. Ok, hay que diferenciar. Y la diferencia más clara sería de dónde proviene el temor, que se convierte en miedo, de las tinieblas. El enemigo es el único que intimida, pero el temor a Jehová está relacionado a la reverencia, al respeto que yo debo tener ante su palabra, ante su presencia. Lamentablemente, por muchos años, esto, digámoslo así, se ha malinterpretado, lo diría yo, y ha ocasionado que mucha gente a través de cierto evangelio, como lo era decir pecador, arrepiéntase porque se va a ir para el infierno, como llevar esa mentalidad de que el infierno y que se iba a condenar, transmitirlo desde ese miedo, ocasionó que muchas personas vinieran a congregarse o vinieran al Señor desde el miedo, desde el saber, no, es que me da miedo y que la condenación y que el infierno, y no opera así. Nunca tú puedes seguir al Señor o nunca tú puedes predicarle a alguien generando miedo, porque finalmente la persona se va a conectar con Dios precisamente desde miedo y no va a conocer a Dios desde esa libertad y desde el saber que lo que tenemos que tener es temor y reverencia. Entonces quería aclarar en esta primer causante ello. Causante número dos, ciertos tipos de disfraces pueden causar miedo en la persona, disfraces. Lamentablemente, bueno, lo que es el 31 de octubre, mucha gente toma esto de manera de diversión, pero aún así hay ciertos disfraces que con tan solo verlos intimidan, causan temor. Número 3, algunos gritos sorpresivos. Número 4, la sensación de perder algo de valor. La sensación de no alcanzar los logros en mi vida. Este es un miedo bastante particular en cuanto al desarrollo personal. No lograr alcanzar, no lograr las expectativas. La muerte es otro causante muy fuerte. La gente le tiene el miedo al morir, sobre todo a la manera en cómo va a morir, creo yo. Una gran enfermedad, ¿verdad? La gente dice, no, me da miedo depender de otras personas en mi enfermedad, me da miedo estar postrado en una cama. Ese es un miedo muy fuerte a nivel personal también, es decir, en las personas, en el pensamiento de las personas. Un suceso que puede provocar un trauma o que provocó un trauma. Lo que fue de pronto, repito, incluso un abuso, una forma de atraco, un secuestro, eso inmediatamente ingresa a la persona en un ambiente de miedo. Y creo que la pandemia fue un suceso también muy fuerte que en términos psicológicos traumatizó mucho a las personas, las llevó a un estado de pánico donde hasta el día de hoy muchas de ellas hasta ahora están nuevamente retomando su vida con libertad. Miedo a un divorcio o a fracasar en el matrimonio, miedo a casarse. Aquí necesitaríamos restauración, ¿verdad? Porque bueno, habría que mirar miedo a casarse en relación a qué, pero hay gente que tiene miedo a comprometerse, a casarse, miedo a ser papás, es decir, a tener un bebé, miedo a lo sobrenatural, lo mencionaba en algún momento de las enseñanzas, lo sobrenatural desde lo oculto, digámoslo así, desde el ser ministrado, el ser liberado. Pero miedo en lo sobrenatural incluso también a presenciar un encuentro con un ángel, a presenciar algo que no se está acostumbrado a experimentar. Miedo a las inyecciones, ¿verdad? Y miedo a los espacios cerrados. Son algunos de los causantes que
podemos mencionar allí. Si de las personas que nos escuchan hay algún miedo que no mencionamos y puedes estar experimentando, coméntalo allí en la página de YouTube y si se nos es posible responderemos. Pero sabemos que cual sea el miedo, lo importante es entender cómo opera, cómo se desarrolla y al final puedas escuchar la forma en que puedes salir de esa condición. Es lo más importante. Bendiciones.